Imagínate ser un chico común viviendo una vida típica de secundaria, cuando de repente, ¡pau!, una compañera llega a tu clase y aunque la intentes ignorar, se vuelven amigos. Pero esta chica carga con un fantasma al cual nuestro prota puede ver y lo puede sentir. ¿What? What the f? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, porque yo sí lo estoy. Antes de comenzar con el video me gustaría agradecer porque ya superamos la meta de 500 seguidores en el canal y simplemente les puedo agradecer porque no me queda otra. Y además de eso me gustaría que comenten todo lo que puedan. ¿Por qué dirán ustedes? Y bueno, la verdad es que si se comenta mucho, el video se recomienda. Nosotros buscamos que se recomiende el video para llegar a más personas. Así que vamos a poner un reto. Vamos a poner el reto de 50 comentarios en menos de 24 horas y mañana saco un nuevo video. Ojilla. Ahora sí, let's go. La historia nos cuenta la vida de Tori, un chico bastante normal que pasa sus días comúnmente. Eso hasta que apareció Kyoko, una chica bastante linda que se sentó al lado de nuestro prota, y eso que tiene de malo, dirán ustedes. Y bueno, la verdad es que Kyoko es acompañada de un fantasma bastante espeluznante que se alimenta de ella y a veces le juega algunas bromas. Nuestro prota intenta alejarse de ella para no tener que andar viendo al fantasma todos los días, aunque no tiene éxito, ya que después de clase Kyoko le pide que sean amigos y como Tori no tiene idea de qué contestarle, termina aceptando, sin saber que sus días como adolescente acababan de comenzar. Sin mentirle, gente, este tipo de fantasma es el que más me cae bien, aunque no conozcan casi ningún tipo de fantasma, solo conozco al que te mata, al malo, al hot y ninguno más. Pero en realidad es bastante, no sé, me cae bien, ya que hace lo que quiere de chill. Y aunque al principio era extremadamente molesto con el prota, ya que le jugaba bromas como enviarle el paquetaxo de Kyoko o hacerlo quedar en situaciones vergonzosas, pero aparte de eso es bastante extraño, ya que se preocupa por Kyoko de que no se sienta triste o descontenta. Más les digo, desde que el espectro vio que Kyoko empezó a estar más feliz junto al prota, solo quería unirlos cada vez más, haciendo de una especie de cupido para que la relación entre ellos no se estancara. Y hablando de otras personas, es muy celoso de quien se mete con el prota, ya sea una amiga o la propia hermana del prota, o para abarcar más ámbitos, cualquier cosa que respire y tenga el sexo femenino no puede acercarse ni al prota ni a Kyoko, porque el señor Fantasmín se pone celoso. ¡Vaya, vaya! Malévolo cucarachón se los puso sentimental. Este anime además cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien, la verdad, ya que la mayoría de animes, por no decir casi todos, tienen unos personajes secundarios que son unas piedras con cara y que hablan. Esa porquería ni sentimientos tiene. Pero a lo que me respecta, ninguno de estos personajes está de sobra y todos influyen un poco, al menos en la relación de Kyoko y Tori, como el amigo fachero que todos tenemos y lidia como un campeón, pero que siempre anda soltero, que para lo único que sirve es para dar consejos, pero igualmente se le quiere. En este caso es el mejor amigo del prota e influye mucho en su relación, ya que al ser un león le dice que tiene que hacer para conquistarla. O también el grupo de cocina, que solamente son dos chicas que ayudan mucho a Kyoko con sus problemas sentimentales y cómo debería tomar las riendas de su amor por el protagonista. Porque sí, en este anime no solo el prota ha intentado llevar toda la relación, sino que ambos son pilares para que el amor pueda fluir y se construya una linda relación. Para no decir que la Kyoko le tiene más ganas que no sé. ¡Hola! Te amo. Continuando con los personajes, también hay otros que son más X, pero igualmente están ahí. Son como, tengo protagonismo 2 capítulos seguidos y después desaparezco por 5, como la hermana del prota, una gal o una bibliotecaria stalker. Pero en sí, todos son muy buenos personajes. Sinceramente, este anime es bastante común. No voy a decir que es God, una obra maestra ni nada de eso, porque simplemente es un rom-com escolar con ecchi y una fantasma que lo vuelve un poco más peculiar que el resto. Pero en sí, está bueno, ya que el anime se asemeja bastante a la vida real y que en realidad confesarte en 3 años a una morra que les gustas desde el primer mes es pura mamada. Acá siempre están viendo qué cosa hacer para que el amor que hay entre ellos dos pueda fluir. Imagínense, en el capítulo 8, gracias al fantasmín, casi se dan un beso. En el capítulo 8, la puta madre, y hay otros que tienen más de 200 capítulos y recién se están tomando de la mano, no mames. Acá, si en el capítulo 20 no vemos cómo a la morra le están haciendo la del misionero fácil, Dios, es pura mamada. Si todo fuera como Latan sería muy diferente. O 1, el pibe la lleva a un restaurante, se besan, hay pasión en el aire y 9 meses después nace una Bendy. O 2,
2. El pibe la va a buscar al cerro, le meten 2 cañonazos y le roban hasta los calzones. Porque así es Latam. Aquí, ni qué verga esa mamada de oye, ¿puedo tomarte de la mano? Sí, está bien, Virgo-kun. Acá es más un oye, nena, te bajo la luna los calzones. Tú decides, mi reinita. Yo por ti me peleo con la chuchi, no tengo problemas. Por ti, mi reinita, hago lo que quieras. Mientras me va a ver con una pollita ahí en la plaza. Ay, sí, mi amor, te amo, felices 3 días. ¿Cómo? Hablando del dibujo de este manga, es simplemente muy lindo. Y cuando trata de antojar o tirarse algunas escenas sensualonas, también se hace notar, ya que su dibujo pega un salto y mejora un 150%. ¡Qué buen manga, la puta madre! En sí el manga es God, no es tirando a buenísimo nivel legendario, pero sí puedo usar este momazo con este manga. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God.